los conocí por el Guitar Hero, weón. No me acuerdo si en el 1 o en el 2 que sale la canción Them Bones, la gran voz del, para mí la gran voz del grunge, Lane Staley, weón, de Alice in Chains. Viví mucho esa época del grunge y con los que menos me relacioné fue con los Alice in Chains. Me parecía que era de todos los más pesados, sí. Igual, los más cargaditos al heavy metal. Pero en él reconozco que mucha calidad vocal. Me pasó con Alice in Chains que cuando me estaba gustando lo terminé detestando. Fue la época de la media, que tenía unos compañeros menos pasados rollos con el grunge y era como... Cuando formamos la banda, cuando llegó Diego me dice al grupo Camino 51 que tenemos, llega y me dice, ¿has escuchado Alice in Chains? Y yo digo, mira, un buen bajista. Y me quedé con el Unplugged. Creo que se salió de todo el estilo del grunge. Aquí está la verdadera esencia del grunge, o lo que quería representar, pero bueno, encarnado. La de la tristeza del grunge, los gritos del grunge, aquí está la de Alice in Chains, bueno, sobre todo en el cantante. Gracias, VJ. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, video reacción de The Car Reaction. Estoy acompañado por mis grandes amigos, el Coto por algún lado. Hello. El VJ por otro lado. ¿Cómo están? Buenas. Eso. Les traigo una banda que, bueno, una de mis bandas favoritas. Incluso yo tengo el disco por acá que se me perdió. Aquí está. Esta canción está en el disco Facelift. Es Alice in Chains con la canción Bleed the Freak. Y no quise traerla con letra porque de verdad yo considero que esta versión en vivo que está en el canal de Alice in Chains en YouTube, bueno, está muy bien grabada y muestra lo que era Alice in Chains en vivo. Cosa que, puta, creo que nosotros no pudimos ver en Sudamérica porque Lane falleció a los 34 antes de bajar, si no me equivoco. Puta, bueno. Para mí, una de las grandes voces, si no la mejor del grunge, está peleando así ahí entre Eddie Vedder, Chris Cornell, Lane Staley. Ahí está. Ahí está peleando, man. Pero, VJ, ¿qué opinas de esta canción? Bueno, yo viví mucho esa época del grunge y con los que menos me relacioné fue con los Alice in Chains. Conozco me parecía que era de todos los más pesados, sí. Igual, los más cargaditos al heavy metal. Y por eso quizás no tan oreja y quizás no tan expuestos en el mainstream, en la radio, un poco más. ¿Sabéis? Porque sus canciones, las más conocidas son las más suaves, por decirlo así. Pero en él reconozco que mucha calidad vocal, claro, pero por esa cosa de escucharlo menos, para mí es menos influencia, para mí, ¿cachai? Y de las voces ahí, Eddie Vedder y después Chris Cornell, para mí la llevan. Pero en él reconozco sí una gran calidad de voz. Ahora no sé cómo, no me recuerdo cómo él falleció. Te buscaré, pero de verdad. Sobredosis. Sí, claro, falleció adicción a las drogas, claro. Eso, pero sí, el disco de ellos, que ¿lo tenías ahí tú? ¿Cuál? Diego. Sí, ¿Lo tenías ahí? Tengo 3 discos de Alice in Chains. Tengo el Facelift, el Dirt y el Jars of Flies, que son los que sale Lane. Ya, pero hay uno con un rostro. El Jars of Flies. Es el que conozco más. Eso.
Ah, no, o el facelift. A mí- ¿Este? Ese es el que conozco. No, hay Este otro más. también. Este es el más. No, pues el que mostraste al Eh, principio. Ese conozco. El facelift, donde sale esta Sí. canción. Sí. El Jars of Light es el más suavecito. Es donde sale Nutshell. Y bueno. Puta, me quitaste las palabras que quería decir. Coto. Mierda. Es que a mí me pasó con Alice in Chains que cuando me estaba gustando lo terminé detestando. Y lo he contado un montón de veces que fue la época de la media, que con mis compañeros que se metieron en el grunge y fue como, weón, poco menos si no escucháis grunge era ahí una mierda. Entonces, como que me terminó saturando un poco. Venía aprendiendo a conocer otros estilos musicales. Yo venía del rock clásico y empecé a escuchar progresivo en esa época, industrial y nu metal, ¿cachai? Y Alice in Chains estaba en el grunge y tenía unos compañeros menos pasados rollos con el grunge y era como, no quiero escuchar esto, no quiero. Y cuando creo que pude ver en qué época fallece. Creo que fue en el 2000 algo, ¿o no? El 2002. Sobredosis entre mezcla entre heroína y cocaína. Toma. Que faltó tomarse una chela nomás, weón. Pero está bien. Se pegó fuerte. Ya, ahí en mi colegio hubo luto. Ah, cabrón. Ya así andaban así todos, así como, ay, no, pero. Jalando tiza de la así pizarra. como- claro, así como, no, súper afectado. Y decía, loco, ya una cosa es que te afecte, puta, pero ya que esté así, poco menos en la depresión, porque bueno, ocurre con lo ido. Pero con el tiempo, cuando formamos la banda, cuando llegó Diego me dice al grupo Camino 51 que tenemos, llega y me dice, ¿has escuchado Alice in Chains? Y yo así, me dijo, mira, un buen bajista, hay canciones que te van a gustar. Y ahí empecé a escuchar Alice in Chains y me empezó a gustar de nuevo. Y me quedé con el Unplugged. Que creo que es uno de los mejores Unplugged de MTV. Está considerado el de Alice in Chains junto con el de Kiss y bueno, y otras bandas más. Y ahí me reencantó y aprendí a conocer esta voz. Y que encuentro maravillosa. La encuentro muy buena y encuentro que es una banda adelantada a su época. Creo que se salió de todo el estilo del grunge que ya veníamos escuchando. Desde Pearl Jam, Nirvana, podría nombrar otras bandas, pero Soundgarden, Stone Temple Pilots. Soundgarden, gracias. Pero creo que ellos se salen de la línea. Hablando con cocaína, se salen de la línea. Pero muy buena. Esta canción no la conocí. Beat the eso sí. Freak. Wow. Y coincido con lo que dice VJ, que es como más oscuro. Es un grunge un poquito más Sí, miren, si ustedes creen que Kurt Cobain, por ejemplo, las letras de Kurt Cobain son media depresivas, loco, escuchen Alice in Chains de verdad. Escuchen la canción Down in a Hole, weón. Tremenda, loco. Y sobre todo el Unplugged, weón. Yo creo que hace poco escuchamos a Evanescence con Amy Lee. Y Amy Lee dice que lo que más admira de Alice in Chains, bueno, a ella le encanta Alice in Chains, pero lo que más destaca, a pesar de que son más pesados que el resto del grunge, son las armonías de voces entre Jerry Cantrell y Lane Staley. Escuchen los discos y, weón, las armonías, sobre todo en Down in a Hole, weón, Man in the Box, Wall, ¿cachai? Weón, son maravillosas, loco, son verdad, son muy afinados los tipos, se llevaban muy bien vocalmente. Y Lane Staley falleció, claro, por sobredosis, pero mal. Creo que hay entrevistas donde dicen que el tipo llegó como a las últimas grabaciones ya casi sin dientes. ¿Cachai? O sea, ya llegó pésimo. O sea, aquí está el de verdad, lo que si el grunge creen que es depresivo, aquí está bueno, no es Kurt Cobain, la depresión es misma. este. ¿Cachai? Dicen que Kurt Cobain, porque el escopetazo, que la agua la sobredosis en Roma. No, loco, es acá. Aquí está la verdadera esencia del grunge, o lo que quería representar, pero bueno, encarnado. La de la tristeza del grunge, los gritos del grunge. Aquí está la de Sin Chess, bueno, sobre todo en el cantante. ¿Seguimos? Me deprimí con esto. ¿Qué? Me deprimí con todo lo que dijiste. Au. I
Antes de que sigamos con el video, gente, recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en TikTok y también en Instagram. Y si quieren escuchar otra canción de esta banda o de alguna otra, déjenlo en los comentarios y recuerden suscribirse al canal. Seguimos. Y eso fue Alice in Chains en vivo con la canción Bleed the Freak del disco Facelift. Bueno, de verdad, esta es mi canción favorita, Alice in Chains. Yo los conocí, como dije en el video, muchas veces. Los conocí por el Guitar Hero, weón. No me acuerdo si en el 1 o en el 2 que sale la canción Them Bones. Y después también sale, weón, en Grand Theft Auto San Andreas, creo. Y de ahí para adelante fue como, weón, qué riff más bueno, loco. Y vuelvo a repetir, esos juegos que tenían rock, sobre todo Guitar Hero, weón, no te enseñaban a tocar guitarra, no, por supuesto que no. Pero te enseñaban es la entrada de muchos niños, de muchos jóvenes al rock y al metal. Sí. ¿Cachai? Weón, muchos niños conocieron a Metallica por el Guitar Hero 3 porque salía One. Yo conocí a Alice in Chains por el Guitar Hero que salía Them Bones, ¿cachai? Y puta, hay muchas cosas más. Cultos Personality de Living Color también salen en un Guitar Hero. Muchas cosas. Bueno, se agradece ese tipo de juego en verdad, pero... Para Tony Hawk's Pro Skater, Tony con Hawk Millen 2, Collins, con weón, con puta la wea, ¿cachai? Papa Roach, Motorhead. estaba Motorhead, estaba Red Against the Machines. Puta, ¿cómo se llama esto, weón? There's a place, man, you get behind. Bad Religion, ¿cachai? Weón. Vaya, pero weón, de verdad, Alice in Chains es la raja. De ver, si no la han escuchado, por favor, escúchenlo. Es una banda muy buena. Es más tirada para el heavy metal más que para el grunge. De verdad hay una joyita entre medio, Put You Down, que es parecido a Guns N' Roses, bueno, una weá muy extraña. Pero la gran voz para mí, la gran voz del grunge es Lane Staley, weón, de Alice in Chains. Peleando, como dije, con Chris Cornell y Eddie Vedder, weón. Incluso puede meterse Scott Weiland de Stone Temple Pilot, puede ser, pero... PJ, siempre voy para PJ, quiero escuchar la voz del... Estaba pensando en Stone Temple Pilots también, porque en su última etapa también como que se despega un poco del grunge. De esta figura así como del estereotipo de la casaca leñadora con los shorts un poco rotos o shorts bermuda estilo jeans. Sí. Claro, y después evoluciona con Velvet Underground. Velvet Revolver. La mezcla entre Guns N' Roses y Stone Temple Pilots. Entonces, claro, esa como super banda a veces que crean algunos. Claro, me estaba acordando de ellos. Me gustó de la última parte, esa como hay como un intermedio donde él canta solo y le meten ahí un efecto. Sí. Eso, sí. Yo no había escuchado este tema, tampoco. No había escuchado el tema. Así que me pareció bueno, oscurito. Buena interpretación, así bien sentida. Siente la interpretación. Súper bueno. Sí, coincido totalmente con lo que dice BJ, que es son bacanes esos cantantes que lo he dicho en muchas reacciones cuando sienten lo que están cantando. Creo que tiene una impresionante, un registro impresionante vocal. Cuando hacía eso como que los volvía a sacar como de adentro. Coto, ¿te puedo pedir un favor? Te voy a pedir un favor, ya, sí. No vamos a parar esto, pero que quiero. Por favor, es que esto va para reel, va para reel. Necesito que lo hagas con tanta así como onomatopeya, así como que explícalo para poder. Porque es muy lindo lo que vaya a decir. Yo lo sé, hermano, te quiero mucho. Pero con palabras. Con palabras. Ah, bueno, la weá del registro vocal, pues, weón, ¿cachai? ¿Qué querés que te diga? No sé cómo decirlo, los tonos altos, tonos bajos, si no desconozco. Sí, no, o sea, las voz de pecho, así como que sí, claro, ¿cachai? Pero en el fondo era como explicarlo, como lo explicaría cualquier otra persona que no sabe. Es que lo necesito poner para el reel. Ay, que yo necesito el reel. Da lo mismo, weón. Después les quiero decir algo, ya. La cuestión es que, de verdad, es como que sientes lo que está diciendo sin quizás entender la letra, ¿cachai? Como los golpes emocionales. Entonces eso es como esa subida y bajada, es como que te llevan a las emociones que están sintiendo en ese momento. Y sí, esa parte como que es como un puente que tiene como este tipo de efecto coro iglesia, así como de predicador de iglesia. Después del solo. Después del solo, oye, lo otro, el solo increíble, porque muchas bandas grunge se quedan en la rítmica, ¿no? En la rítmica nomás y no pasan del solo. Y algo que quería agregar, hablando de Alitos Rosa, David Grohl de Foo Fighters, en el documental del Back and Forth, él empieza con Nirvana,
me encanta ese documental porque él empieza con Nirvana, él sabe que tiene que hablar de Nirvana, ¿cachai? Como para silenciar bocas. Se lo sentí así por lo menos yo. Todo así, bueno. Y ahí él dice algo súper importante, que cuando pasan al grunge y crean la banda Nirvana, es increíble cómo los hueones que le hacían bullying empezaron a ser fanáticos de ellos. Que los chicos populares pasaron a escuchar del rock clásico a escuchar grunge. Entonces él decía que es impactante cómo la gente evoluciona, que los que se burlaban de ellos después terminando siendo sus propios fanáticos. Y eso lo encontré, creo que va, ¿por qué lo hago esta conexión con Alice in Chains? Porque creo que esta parte depresiva o esta parte que muchos no ven, después ese encierro termina creando grandes genios que no son comprendidos con el tiempo. Pero muy buena canción, de verdad yo no la tenía en mi playlist y creo que voy a escuchar más Alice in Chains. Puta, de verdad, háganlo, les va a hacer bien para su corazón. Por ejemplo, hay una canción, yo creo que próximamente va a traer Down in a Hole, pero la versión del Unplugged. Perdón. Weón, de verdad, yo nunca había escuchado. Yo vi la escuché el Unplugged por primera vez. Y bueno, es bonita. Yo pensé que esa era la versión definitiva. Después la escuché en el disco y claro, es más potente. Incluso creo que Alice in Chains nunca tocó Down in a Hole en concierto, con guitarra eléctrica. Solamente la tocaron, creo, una vez me dijo un amigo, que la tocaron en acústico solamente. Igual es muy linda. Claro, uno siente la tristeza. Después lees la letra y weón, loco, este compadre vivió un poquito más de más de años por suerte. O sea, no se salió del chat de la vida, weón, porque no quiso nomás. ¿Cachai? De verdad esas canciones son súper tristes. También estuve escuchando algunas letras de Linkin Park, de Hybrid Theory, weón. También habían señales, loco, de verdad. Hay muchas señales de que lo que vivimos, lo que vimos, iba a pasar. Y no se hagan los tontos, porque bueno, están en todas sus canciones. Lo vimos venir, es como que, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Bueno, en serio. No. Es que a veces es más fácil echarle la culpa a la conspiración y ese tipo de cosas. Oye, yo discrepo de algo que dijo David Grohl de lo que dijo el Coto recién. Que la gente evoluciona. En ese caso, en ese ejemplo, yo siento que la gente no evoluciona, se adapta. Que no es lo mismo. La gente se adaptó, cachó que el nerd o el que sea es famoso, el distinto, y lo sigue. Se adapta se adapta a esa moda. No es que evolucione, es un interés para adaptarse a ese momento y que lo sigan considerando nomás. Claro. No es que haya evolucionado como una cosa. Ya sabes, David Grohl. Como una final, cosa. No sé, evolucionó. Mándale el reel a David. Y al final la música entra porque por moda, el mensaje, la música, el ritmo va a entrar igual y te va a terminar gustando sea como sea. ¿Algo más que decir? Nada más. Para cerrar. Gente, nos vemos en el próximo video. Quién sabe de qué será, no tengo idea. Pero ahí estaremos. Nos vemos. Chao. Los vimos, chau.